Y vamos a otro tema porque son variados e importantes las cosas que tendremos que abordar con nuestro próximo entrevistado, la agenda de probidad, la modernización del Estado, entre otras, además del fallo de la Corte Suprema por el GES. Ya nos acompaña hasta ahora el ministro de Justicia, Luis Cordero. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿y usted cómo está? Buenas tardes. Ministro, usted en la mañana decía que cumple hoy 7 meses, pero han sido como 7 años, decía usted. ¿Por qué tan así? No, pero han sido intensos. Intensos, pero entretenidos también, así que no tengo de qué quejarme. ¿Y qué ha sido lo más complejo para usted? Porque la prensa lo identifica a usted como el bombero del Palacio de la Moneda. No, yo cumplo mi labor como ministro de Justicia, como ministro de Estado, y hay algunos aspectos jurídicos que es necesario explicar. A veces es conveniente la explicación para poder razonablemente comprender los desafíos que se enfrentan, los problemas que tenemos que resolver. Así que yo cumplo las labores que me encomienda el presidente y colaboro con mis colegas en el gabinete en todo lo que pueda. ¿Pero se siente cómodo usted? ¿Ha podido desarrollar la agenda del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o ha estado más preocupado de la coyuntura en estos 7 meses? No. Yo, la agenda del Ministerio de Justicia es una agenda muy intensa. Hemos desarrollado una agenda que está vinculada a... Sacamos delitos económicos hace poco tiempo, después una discusión bien intensa. Estábamos profundizando la agenda de reforma e reimpulsando la agenda de reforma al sistema notarial. Estamos focalizados en los temas de cárcel, solucionar el tema de sobrepoblación carcelaria, no solo con temas de gestión, sino que en el proyecto de ley que está ahí. Trabajando en la agenda de seguridad y particularmente la lucha contra el crimen organizado y además poniendo mucho foco en la implementación del servicio de reinserción juvenil que comienza en enero del próximo año. Así que la agenda del Ministerio de Justicia es muy nutrida, es muy intensa, así que está muy focalizado en ella. Ministro, y a propósito de agenda, la agenda de probidad que ha tenido además el contenido de varias leyes, usted decía la ley de delitos económicos, esta semana también se promulgó la ley del denunciante anónimo para organismos del Estado. ¿Llega a tiempo esta modernización que quiere impulsar el gobierno del presidente Boric o no? Mire, lo que pasa es que cada administración enfrenta sus desafíos en materia de probidad y modernización del Estado. Eso es bien relevante. Lo que pasa es que los hechos que han ocurrido estos últimos meses, hoy día yo fui muy claro, siguiendo lo instruido por el propio presidente, es que el país ha sido testigo de irregularidades que son constitutivas de corrupción. Y la manera razonable, sensata y sobre todo la manera de poder abordarlas para recuperar las confianzas públicas son directamente llamando las cosas por su nombre, identificando las situaciones irregulares y adoptando las medidas, tanto desde el punto legislativo como desde el punto de vista administrativo, que es la agenda de probidad y modernización que el gobierno ha anunciado el día de hoy, conjuntamente con el ministro Elizalde, con el ministro Marcel, con la subsecretaria Brenner y el subsecretario Cataldo. ¿Y cuáles son los cambios que trae, por ejemplo, para prevenir eventuales traspasos de dineros con facilidad, como hemos visto en las transferencias a diversas organizaciones a lo largo del país? Mira, ahí yo diría algunas cosas que son centrales. La primera tiene que ver con el instructivo que el día de hoy está emitiendo el Ministerio de Hacienda, con un conjunto de 13 medidas para efectos de la gestión del tema de transferencias que hoy día están regulados en la ley de presupuesto, en temas tales como acotar los mecanismos de subcontratación, establecer sistemas adecuados de transparencia, obligar en toda transferencia, da lo mismo cuál sea esta, si es transferencia corriente o transferencia de capital, a garantizar adecuadamente el régimen de recursos públicos, en los sistemas de registro obligatoria con ese fin. Una buena cantidad de las que se encuentran en ese instructivo, como otras que están hoy día anunciadas, provienen también de las recomendaciones, de las 8 recomendaciones que realizó o que ha realizado el Contralor Bermúdez en el contexto del conflicto, de la crisis que ha generado esta situación de transferencia. Además de eso, tenemos las recomendaciones de la Comisión, que están prontas a recibirlas, que están focalizadas en el caso de fundaciones y otros aspectos adicionales, de reformular una serie de proyectos que están en actual tramitación para avanzar en esa agenda. Una de ellas tiene que ver con tratar de resolver lo que hace 26 años no hacemos desde el punto de vista legal, que es el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno, que es una unidad simplemente administrativa creada por decreto y que es indispensable para la prevención al interior de la administración. Y además de eso, acelerar bastante lo que tenemos pendiente en materia de compras públicas y el proyecto de integridad municipal, ¿no? Que es un área sobre la cual hace bastante tiempo tenemos conflicto, que nuevamente ha vuelto a relucir en este momento y que es necesario tratar de cerrar ese tipo de brechas. ¿Sabe cuál es lo relevante en materia de probidad y en corrupción? Es que todas las administraciones han tenido estos desafíos y siempre adoptamos leyes. Lo importante
es adoptar las leyes de modo de permitir ir adaptándose a nuevas realidades, ¿no? Como ha señalado el propio Contralor en sesiones del día de atrás. La corrupción va mutando, va generando nuevos mecanismos. Esos mecanismos tienen sin duda que ser abordados. Como por ejemplo, esta vez, el pleno acuerdo que debiera existir sobre la regulación del destinatario final. Si usted va a recibir fondos públicos o usted va a contratar con el Estado, debemos saber quién es el beneficiario final de esos recursos públicos. Ministro, pero los controles que tenía o que tiene el Estado actualmente, ¿son laxos o se hicieron más laxos a partir de la llegada de esta administración al poder? Yo creo que la segunda afirmación es incorrecta, por cierto. Lo que nosotros tenemos, y es un diagnóstico relativamente compartido, pero los cambios en el Consejo de Auditoría, también por la ministro... Contraloría, es que yo le diría que los cambios en el Consejo de Auditoría no explican lo que está sucediendo hoy día. Pero se rebajó una forma de control. Yo creo que puede ser Estado. vistoso. Una forma de control muy débil. Porque además le quiero decir que no es una forma de control a propósito de lo que se está refiriendo, sino es un mecanismo de reporte. Los obligados siguen siendo, en materia de control interno, los auditores internos de cada ministerio y servicio público. Pero además hay un tema que es bien relevante. Lo que nosotros tenemos desde hace un rato es una advertencia sobre la forma y modo en que el Congreso ha venido aprobando la ley de presupuesto del régimen de transferencias corrientes y el régimen de transferencias de capital. El Congreso ha puesto mucho énfasis en las transferencias corrientes, puso muy poco advertencia en el caso de las transferencias de capital, con un exceso de glosas de excepción, y yo creo que eso es lo razonable de enfrentar. Y le quiero decir además otra cosa que es muy importante. Cuando tenemos los problemas de corrupción, no es un gobierno el perjudicado, es el sistema político en su globalidad. Quien crea que a partir de escándalos de estas características puede obtener una ventaja, se equivoca completamente. En el pasado, y esta situación lo demuestra, cada vez que tenemos una situación de esta característica, es el sistema político, es el sistema público en general el que paga los costos, y por eso es una obligación de todo el sistema político de abordar casos de estas características. ¿Y cómo se recupera esa confianza, ministro? Yo, por un lado, sancionando a los responsables. Segundo, permitiendo que las instituciones que tienen a cargo la persecución penal y hacer responsable las obligaciones administrativas, como la Contraloría y el Ministerio Público, actúen de modo oportuno sin que nadie del sistema político intervenga. Y en cuarto lugar, ser transparente en decir las cosas. No en cambiar y decir, mira, no. Aquí lo que hay son actos constitutivos de corrupción, como ha dicho el presidente, y lo que uno tiene que hacer es reconocerlo, aunque sea doloroso, aunque sean las propias filas del gobierno, y abordarlo sin ningún ambaje. Porque cuando las cosas son ambivalentes es precisamente cuando se transmite desconfianza. Y yo creo que en situaciones de estas características, que son críticas, que comprometen la confianza pública, ser certeros y adoptar decisiones sin ambigüedades es la manera que podemos recuperar esas confianzas que se pierden. Y en esas decisiones que se han tomado, ministro, le ha tocado salir a varias autoridades de gobierno, Ceremis, 2 subsecretarios. ¿Falta alguien más en ese caiga que ha repetido el presidente Gabriel Boric reiteradamente? El presidente de la República lo que ha dicho es que quien incurra en responsabilidades o en infracciones a sus deberes administrativos va a tener que hacer sus responsabilidades. Y eso aplica a cualquier línea de las obligaciones y responsabilidades que tenemos en el Estado. ¿Y hasta ahora han caído todos los que tenían que caer? Las indagaciones están en camino y ahí el presidente ha sido muy claro. En la medida que se van estableciendo responsabilidades, estas serán efectivas. Ministro, desde el Ministerio de Justicia, ¿cómo lee usted, dentro de todos estos escándalos que hemos conocido, con el caso Fundaciones, con las transferencias desde el Estado, cómo lee usted lo que está sucediendo en las gobernaciones regionales, donde también hay un escándalo aparte que se vincula de alguna manera con los otros, pero en cuanto al diagnóstico es distinta la forma en cómo se está manejando y lo que se ha ventilado a través de la prensa? ¿Cómo se pueden fortalecer esos gobiernos regionales? Sí, mire, ¿cómo darle mayor probidad? Mire, hoy dentro del conjunto de iniciativas en materia de la agenda de probidad y modernización del Estado, una tiene que ver, como anunció el subsecretario Cataldo, los que están vinculados a la regionalización y el plan de regiones fuertes. El país está involucrado hace algunos años en ese proceso de descentralización. Uno de los aspectos centrales es la descentralización financiera. Y este tipo de escándalos lo que tiende a perjudicar son todos los esfuerzos de iniciativas para darle más poder a la región, pero más poder de gestión responsable en el fondo, ¿no?
Y por eso hay que abordarla de modo categórico, porque lo que está en juego es precisamente ese esfuerzo de descentralización. Porque así como hemos tenido problemas en la región de los lagos, en la región del Biobío, también hay otras regiones que han estado haciendo las cosas bien. Yo el día miércoles estuve en la región de los ríos, y la región de los ríos había tomado preventivamente una cantidad de acciones muy relevantes de control entre el gobernador y el Consejo Regional. El propio gobernador metropolitano, el gobernador Orrego, respecto a un incidente previo que sucedió cuando estaba el intendente Guevara, el famoso caso de la Zumba, lo que había tomado una serie de medidas el gobierno metropolitano, primero la intendencia y luego el gobierno metropolitano, de protocolos que permitieron prevenir algunas situaciones que hoy día vemos en otros lugares. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hay casos que son escandalosos, pero sabe que también tenemos regiones que están haciendo las cosas bien. Y este tipo de situaciones nos sirven para mostrar dónde están las debilidades, pero que hay otras instituciones públicas y hay otros gobiernos regionales que han estado tomando medidas preventivas que probablemente redujeron las contingencias y que no están involucrados en este tipo de escándalos. Es decir, hay que tener cuidado con tratar la situación que hoy día está ocurriendo en algunos gobiernos regionales como si fuera un problema de todos los gobiernos regionales, porque hay algunos que han estado haciendo las cosas bien y nosotros debiéramos tratar de mirar qué están haciendo de bien ellas, precisamente para prevenir y corregir situaciones de corrupción que han ocurrido en otras. Ministro, ¿y la salida a esta crisis, dónde la visualiza usted? ¿Está en el Parlamento? ¿Está en un acuerdo político transversal de todas las fuerzas? ¿O por ahora no se puede ver una solución? O sea, yo creo que de esto necesitamos una solución, porque por algo que le dije hace pocos minutos, en los casos y en los escándalos de corrupción nadie gana. El que pretenda creer que apuntando con el dedo al gobierno, y que esta es responsabilidad exclusivamente del gobierno, efectivamente hay casos que están ocurriendo al interior de la administración y es responsabilidad nuestra llevar a cabo el control. Pero quien crea que apuntando al otro vamos a salir de este problema no es así. Y es simplemente cosa de ver las encuestas, la evaluación que tiene del régimen de partidos políticos. En los casos de corrupción, lo sabemos por este caso, pero también lo sabemos por los casos del pasado. El sistema político pierde en su totalidad. Y por eso la corrupción es un enemigo común del sistema político. Por eso todos debemos estar involucrados en la manera de abordar. Y por eso es una solución legislativa, también son medidas administrativas y es una cierta evaluación compartida que un mejor Estado, un Estado al servicio de las personas, un Estado que soluciona los problemas de las personas, un Estado que presta servicios eficaces, es un Estado que tiene que suprimir y reducir todo lo que pueda casos de corrupción. Porque al final, cada peso que se pierde es un peso que se deja de entregar o de invertir en prestaciones de servicio público o la atención de conjunto de derechos sociales que son fundamentales para las personas. Ministro, lo quiero llevar a otro tema que también está sobre la mesa, que es esta decisión que ha tomado la Corte de anular el alza de las primas GES y que debe retrotraerla además hacia el año 2019. ¿Qué impacto cree usted que va a tener esta decisión en la salud de las personas? Que hay mucha inquietud en la población. Mire, la ministra Aguilera se ha referido sobre este punto, pero recuerde que esta es una sentencia que viene de otras dos previas, sí, que son una manera de resolver que ha tenido la Corte. La primera que fue en agosto sobre plan base, la segunda a finales de noviembre en el caso de tabla de factores y ahora de GES, que son los tres componentes para la definición del precio de ISAPRES. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque más de una década nosotros venimos con una abrumadora cantidad de judicialización en este sector, tanto que las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, la principal cantidad de casos que resuelve anualmente es un caso de ISAPRES. O sea, los contribuyentes pagan o pagamos la litigación en materia de salud. Y lo que ha hecho la Corte es tratar de agrupar casos para ir definiendo criterios. Esos criterios, en parte, fueron los que provocaron el proyecto de ley corta de ISAPRES que envió el Ejecutivo y que tempranamente, sabiendo que probablemente era predecible que un caso como el GES se pudiera producir, ¿no? Porque más o menos si uno mira la trayectoria de la jurisprudencia de la Corte, estaba dentro de ese margen razonable. El proyecto de ley de agenda corta tiene una norma específica para abordar el tema de las primas GES. Yo lo dije esta mañana, creo que el ámbito de solución estructural para la litigación en materia de ISAPRES y para la continuidad del funcionamiento adecuado del sistema se encuentra hoy en el Congreso, en la ley corta de ISAPRES, y yo creo que esta sentencia vuelve a poner énfasis en que ese es el espacio razonable y adecuado, no para la coyuntura, sino que para la solución estructural. Una solución estructural que tiene que ver con dos cosas. Uno, con la continuidad, operación del sistema y la continuidad de prestaciones a los beneficiarios, pero en segundo lugar, en acotar
los márgenes de judicialización que en esta última década han sido excesivas. Ministro, pero este fallo de la Corte Suprema, y le pregunto a usted con su experiencia además como abogado, ¿le parece jurídicamente correcto o coincide con lo que plantea en esta jornada Jorge Correa Sutil a través de una carta al diario El Mercurio, donde dice que la sentencia de la Corte infringe de alguna manera la ley? Que yo creo que yo tengo una discrepancia con Jorge Correa hace un rato. Él insiste en la aplicación de un artículo 3º del Código Civil, cuando en verdad aquí lo que ha estado resolviendo la Corte hace bastante rato es una acción constitucional. En los recursos de protección, y disculpe la explicación técnica, sí, la Corte desde finales de los 80 viene acogiendo recursos de protección que favorecen a las personas que no han recurrido, especialmente cuando el elemento es común. Simplemente basta ver la trayectoria de la jurisprudencia de la Corte para darse cuenta que una decisión como esta no es excepcional a la forma y modo que ha resuelto en el pasado. Lo que sí tenemos es una cosa que es distinta. Lo que sí tenemos es una industria, como las ISAPRES, altamente judicializada durante largos años, respecto de las cuales, por un lado, las ISAPRES han mantenido la inercia de mantener ese sistema judicializado y por la otra el sistema institucional no ha dado una solución estructural. Lo que ha sucedido con las tres decisiones en plan base, en tabla de factores y GES, era simplemente mirar la trayectoria de la jurisprudencia para darse cuenta que en algún momento íbamos a tener una situación de estas características. Ya, pero no se excede la Corte en sus atribuciones como plantea él, donde dice que hay que escuchar además a los afiliados que no fueron considerados en este fallo, a todos los afiliados. Es que yo creo, no solo no comparto, creo que la evaluación que hace Jorge Correa es equivocada, en mi opinión. Ministro, lo último para la crisis de las ISAPRES, ¿hay que buscar una salida política o esto se termina con lo que usted planteaba, con esta modernización que hay que hacer con la ley corta de ISAPRES? Es que el hecho de que esté en el Congreso supone una solución política. Ese es el espacio. Requiere un acuerdo político representado en una ley que es la que está en tramitación hoy día. ¿Y los plazos van a alcanzar para llegar a ese acuerdo? Creo que los incentivos son los adecuados. Espero que así sea. Ministro Luis Cordero, muchas gracias por esta entrevista. Que esté muy bien. Buenas tardes. No, por favor. Buenas tardes, que esté muy bien. Gracias.